chicas y chicos, hoy vamos a aprender cómo se hace el cuello camisero, ¿sí? Aquí les muestro la talla que estamos trabajando y les enseño esta tabla donde están las claves y marcas y el margen de costura que corresponde a los cuellos, ¿sí? ¿De qué manera vamos a poder sacar la medida para un cuello? Principalmente es el escote, ¿sí? Del cuello. En esta ocasión les muestro la plantilla espalda y la plantilla delantera, ¿ok? Los moldes regularmente se utilizan para la prenda que vamos a confeccionar. Este es el básico, pero podemos utilizar también la plantilla de la blusa que vayamos a ponerle este tipo de cuello y se mide todo lo que es el contorno, ¿ok? Lo hacemos con la cinta métrica y es para cualquier talla, ¿eh? Se mide lo que es el contorno escote para sacar el cuello. Este es el cuello y aquí es el escote, ¿ok? Y lo vamos haciendo de preferencia con una pluma porque tiene más apoyo, ¿sí? Y vamos girando hasta sacar la medida de nuestro escote espalda. Sería aquí 8.2 y lo vamos poniendo la espalda, perdón. La espalda es 8.2, ¿ok? Y vamos a ver cuánto tiene el delantero. Aquí es espalda. Y ahora lo vemos con el delantero. Y hacemos exactamente lo mismo. Tomamos la cinta métrica y vamos girando con la pluma para tener mejor apoyo y no se nos zafe la cinta métrica. Entonces le vamos girando y le vamos sacando la medida para hacer nuestro rectángulo. Recuerden que el ancho es variable dependiendo los cuellos que vayamos a hacer. Aquí le damos 10 centímetros, lo marcamos que el cuello delantero tiene 10 centímetros y el otro 8.2. Entonces, por lo tanto, nuestro rectángulo va a medir de la línea horizontal, va a medir 18.2, ¿sí? Y aquí hacia acá. No sé si ustedes alcancen a percibir que yo ya me adelanté un poquito en hacerlo en lápiz para que sea más rápido y yo les voy a dar paso a paso, ¿no? Cada medición, porque lleva mucha medición, entonces así es más rápido y no se aburren, lo hacemos mucho más práctico para ustedes. Entonces vamos a marcarlo en marcador negro, ¿ok? Este es el cuello delantero más cuello espalda. Y ya sabemos cuál es la medida, ¿no? Quedamos que espalda mide 8.2 y delantero 10 centímetros, ¿ok? Entonces, si ya nosotros tenemos nuestra medida, vamos a marcarla en un punto. Vamos a marcar lo que es el ancho, va a medir 4.5, aquí se los marco, 4.5 de ancho por el largo de 18.2, ¿sí? Igual acá, 18.2 y 4.5, ¿ok? Ese sería nuestro rectángulo. Y ahora vamos a medir lo que es la separación para hacer nuestro pie de cuello. 1.5 sería aquí, 1.5. Luego hacia abajo, 3 centímetros. Esto mide 3 centímetros el pie de cuello. Ahora vamos a marcar nuestro rectángulo 8.2, ¿ok? Y 18.2, ¿ok? Y unimos nuestro rectángulo del pie de cuello, ¿ok? 18.2. Y medimos de esta manera. Marcamos, perdón, de esta manera, ¿ok? Ya tenemos nuestro rectángulo, nuestra línea horizontal, ya sabemos nuestra medida de acuerdo a nuestra talla 9. Ahora el procedimiento que sigue viene siendo este.
Vamos a aumentarle hacia mano derecha 3 centímetros. Ponemos un punto de referencia. Luego subimos 2 centímetros, otro punto de referencia, ¿sí? Recuerden que se hace con puntos para que después hagamos el marcado con rojo, para que sepamos cómo va a quedar ya el cuello sin todo el procedimiento, ¿sí? Ahora se divide el cuello entre tres, acuérdense, entre tercios, ¿ok? Si mide 18, lo dividimos entre 3, 6 un poquito pasaditos y 6.1 aproximadamente. Lo marcamos también abajo. ¿Sí? Entonces, se marca los tercios. Entonces, hacia arriba también se mide, se divide entre 3, ¿ok? Ya tenemos dividido entre 3, aquí también dividido entre 3, con líneas punteadas para no confundirnos. Recuerden que es entre 3 y ya lo tenemos. Ahora sigue lo que es la parte de el aumento en el pie de cuello. En el pie de cuello me pide 2 centímetros de aumento, ¿ok? Lo medimos 2 centímetros arriba y abajo con un rectángulo. Y tenemos el aumento. Acuérdense que es de aquí hacia afuera 2 centímetros. ¿Ok? Ya lo tenemos marcado. Ahora vamos a meter, aquí recuerden que hacia afuera, lo voy a poner hacia afuera para que no se confunda, son 3 centímetros y hacia arriba 2 centímetros. ¿Ok? Este es 2 centímetros y este es 3. Sale y sube. ¿Ok? Espero que no se pierdan ahí. Y después sigue, en esta parte del pie de cuello hacia adentro, tenemos que meter 0.5 milímetros. ¿Ok? Aquí. Marcamos. Aquí, apenas si se ve porque es 0.5. ¿Ok? En este ángulo vamos a marcar hacia adentro 0.8. Este sería 0.8, la medida 0.8 milímetros, ¿sí? No son centímetros, aquí sería milímetros, ¿ok? Ahora, de los 2 centímetros que aumentamos, ahora vamos a subir 1.5 centímetros, ¿ok? Aquí está otro punto de referencia. Vean como sí, son muchas medidas, muchos puntos. Por eso es que yo me adelanté a hacerlo con lápiz para que sea un poco más rápido, ¿ok? Y ahora vamos a ir uniendo los procedimientos. Pero antes ya recuerdo que es una línea, antes de ponerla con rojo, una línea punteada se une, fíjense, en el primer tercio se une con el que subimos, ¿sí? Vean, aquí se va uniendo con línea punteada. Ahorita lo van a ver por qué con línea punteada, porque el rojo todavía no lo marcamos, ¿ok? Lo marcamos hasta que ya sea el definitivo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a dividir entre 2 esta línea que acabamos de hacer punteada. Se divide entre 2, son 15 centímetros a la mitad. Hacemos una marquita, ya sabemos que es 7.5, ¿sí? La mitad, aquí lo vamos a poner, porque aquí puse lo que mide es mitad, ¿ok? Mitad de esta parte, ¿ok? Ya que tengamos nuestra mitad, ahora vamos a ir por la curva, el sastre, y vamos a unirla ahora sí con rojo, ¿ok? Vean lo que vamos a hacer. Vamos a unirla, pero ¿cómo? Con una, vamos a bajar, sí lo voy a poner con rojo, de la mitad que sacamos, 0.5, un puntito porque si no se va a perder, ¿ok? Por ahí vamos a pasar la curva, es un punto de apoyo, ¿ok? Ahora vamos a poner la sastre, pasamos por el tercio, la curva y vean cómo no queda, vamos a ir dando vueltas hasta que nos quede, ¿ok? Y entonces si marcamos el punto que subimos,
con el tercio, ¿ok? Ya vieron que es curvo, sale curvo. Y luego unimos este punto con lo que metimos de 0.5, ¿ok? Recuerden que se metió. Lo subimos, lo marcamos, ¿ok? Ahí vamos bien. Espero que no se pierdan. Ahora vamos a hacer otra curva. En el primer tercio nuevamente, con la curva, marcamos y vean cómo va quedando. Esa sería la parte de arriba del cuello camisero. Ahora el pie de cuello, este es más cerrado, la curva, y vamos a subir donde pusimos el 1.5, lo vamos a unir y la vamos a unir con el segundo tercio, ¿ok? Vean aquí, con el segundo tercio lo unimos en rojo para que no nos perdamos, ¿ok? Ahora vamos a unir la curvita más pequeña con el punto 8 que metimos en este ángulo, lo marcamos con rojo y vean cómo queda nuestro pie de cuello. Y ahí está, miren qué rápido es, porque lo hice yo con lápiz primero, para que fuera mucho más rápido para ustedes, y vean cómo ya queda, pero, ojo, el pie de cuello vendría siendo esta parte de aquí, separado del de arriba, ¿ok? Vean cómo queda, espero que se distinga. Este sería uno y este de acá arriba sería otro, ¿ok? Lo hago fuera de lo negro para que se vea el rojo, pero debe de ser por el ángulo, el rectángulo que marcamos, ¿ok? Sería así. Y ahorita les voy a mostrar cómo quedaría ya el molde en papel Craftsena y les explico lo que son las claves y marcas y el aumento de costura. En un momento les muestro. Y así quedaría el molde en papel Craftsena con el aumento de costura que corresponde a 1 centímetro, y yo les estoy marcando, porque yo lo hago también con lápiz y le hago una línea punteada para que ustedes vean a dónde está el margen de costura, pero es completo hasta acá, lo marcan hasta acá con el centímetro que se le da, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las claves? Es el hilo de la tela que tenemos aquí, que viene siendo hilo de la tela, doblez de tela, si lo trabajamos a la mitad, se hacen las 3X, es doblez de tela. En esta ocasión trabajamos talla 9, por eso le puse T9, y la pieza se corta 2 veces, ¿sí? Aquí lo dice, número de piezas, son 2, ¿sí? Igual aquí, son 2, ¿ok? El aumento de costura, pues es lo mismo acá. Este es el pie, recuerden que este es el cuello camisero, este es el pie de cuello, que debe de ir junto, y este es el aumento de costura. Que es 1 centímetro, y así queda. Como ven, podemos ver lo que es el margen de costura, ya marcado aquí. Aquí es el procedimiento, pero aquí ya es el molde, con el aumento y las claves y marcas indicadas. Y eso sería todo. Muchas gracias, espero que les guste y que me den like. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que en los primeros videos ahí les explico cómo sacar su propia talla para que puedan hacer todo las prendas que ustedes gusten a su medida, ¿sí? Los invito a que pasen a mi canal. Gracias.